Nuestras Biblias ahí en Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio. Leímos en el versículo 1 en adelante hasta el versículo 21 y nos comienza diciendo ahí en el versículo 1. Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Vimos anteriormente acerca de la bendición de obedecer, la maldición de desobedecer. Tocamos este tema y vimos cómo Dios nos dice que cuando nosotros honramos su palabra y respetamos sus principios y ponemos en práctica lo que Él nos dice, dice que la bendición nos alcanzará. No es que vamos a tener que andarla buscando, no es que me tengo que esforzar para que Dios me bendiga. Señor, ¿qué no ves todo lo que estoy haciendo? Tienes que bendecirme, Dios. Dios no tiene que hacer nada. Pero si nosotros honramos su palabra, obedecemos principios bíblicos, la bendición nos va a alcanzar. Ahora, no siempre es la bendición económica. Gracias a Dios por las bendiciones económicas. Es algo que ayuda. En Eclesiastés nos dice que el dinero para todo sirve y ciertamente es un mal necesario. Hacer trueque en la actualidad sería muy complicado, ¿verdad? Sirve, se utiliza, pero es una herramienta. Hay bendición de parte de Dios de muchas otras maneras. La bendición de tener nuestra familia junta es una gran bendición. Poder tener a mi esposa a mi lado, poder tener a mis niños conmigo, poder tener un hogar donde se ama a Dios, donde estamos juntos, donde hay alegría. Yo crecí en un hogar disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 3 años y desde entonces yo tengo un solo recuerdo de mis papás juntos, abrazados. Soy el mayor de mis hermanos y mis hermanos no tienen ese privilegio. Tengo un solo recuerdo de ellos abrazados juntos. Y es el único que hay. Después de eso, no más. Entonces, es una bendición tener a nuestra familia. Es una bendición tener salud. Qué difícil es estar enfermo. Qué pesado es estar batallando con enfermedad prolongada. Pero si hoy estamos aquí, gracias a Dios, está usted aquí sentado, no conectado a una máquina en un hospital, no en una camilla ahí en un cuarto, no en una operación. Si a lo mejor le duele la rodilla, a mí me ha estado doliendo, ¿verdad? Pero ya es por la fecha de nacimiento. Si usted ahorita le duele algo, bueno, pero aquí está, gracias a Dios, dentro de lo que cabe, está con salud. Y gracias a Dios, son muchas las bendiciones de parte de Dios y nos han alcanzado. Y le aseguro que la bendición de Dios en su vida es porque usted ha procurado hacer lo que Dios dice. Cuando nosotros honramos su palabra, Dios nos va a honrar a nosotros, de maneras que no alcanzamos nosotros a comprender. Por otro lado, cuando nosotros no obedecemos su palabra, cuando nosotros no la guardamos y cuando nosotros no la ponemos por obra y no la practicamos, no nos esforzamos en hacer lo posible por cumplir con lo que Dios nos dice. También la Biblia dice que la maldición nos alcanzará y Dios no está jugando. Cuando uno rechaza la palabra de Dios, cuando uno no quiere poner en práctica principios bíblicos, cuando una persona conoce lo que la Biblia dice y aún así voluntariamente decide hacer lo contrario, va a venir consecuencia. Va a venir consecuencia y Dios no juega. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todo el hombre que sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Este es el contexto del pasaje que acabamos de leer. Dice en el versículo 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Dios les dijo, ¿quieres la bendición? Aquí está. ¿Escoges la maldición? Ya sabes qué no hacer. Y ahí está para que tú elijas. Este es el pacto que Dios dijo. Dios dijo, ustedes van a ser mi pueblo, yo los quiero bendecir, pero depende de cada uno de nosotros. Dice versículo 2, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Todo lo que pasó allí en Egipto no fue cosa menor, es todavía de dominio mundial y cultura general lo que Dios hizo con Egipto, las plagas, el cruce por el Mar Rojo en seco, las columnas de fuego, de nube, la marcha del pueblo de Israel por 40 años en el desierto. No es algo menor, el mundo lo conoce, el mundo lo sabe, y aunque no siempre lo quiere reconocer,
está consciente de que hubo algo grande en ese tiempo. Dice aquí, ustedes fueron testigos. Ustedes vieron las grandes señales. Vuestros ojos lo miraron allí. Ustedes saben lo que pasó. Ustedes saben cómo éramos esclavos, cómo estábamos allí en Egipto, cómo éramos servidumbre y cómo vino Dios y trajo grandes señales. Cada una de las 10 plagas que Dios trajo sobre el pueblo de Egipto. Como Dios a la orilla del Mar Rojo, cuando el pueblo dijo, a esto salimos, a morir en el desierto. No había sepulcros en Egipto donde nos enterraran, pero nos has traído aquí, le reclamaban a Moisés, donde nos van a matar. Y entonces Dios muestra su poder y la columna de fuego cae desde el cielo y hace una división entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. ¿Vieron eso los ojos de Israel? ¿Vieron también cómo Moisés levantó su báculo ahí y vino un viento fuerte y partió el Mar Rojo? Y esa cantidad inmensa de agua fue separada por el tiempo necesario para que cruzaran a pie las carretas, los animales, los niños caminando. El tiempo que les tomó fue algo completamente sobrenatural. Ustedes vieron las maravillas, dice Moisés, como Dios les proveyó en el desierto donde no había agua, les dio agua de una piedra. Como del cielo cayó alimento. Como Dios trajo carne de lejos ahí con las codornices. Como Dios no permitió que sus vestidos se gastaran, ni sus pies se hincharan de tanto caminar. Como Dios los guardó del asedio del sol y de las naciones que los atacaron. Ellos habían visto a Dios obrar de una manera especial. Y les dice, ustedes saben, ustedes vieron. No les estoy contando, ustedes fueron testigos de lo que sucedió. Versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dios los había traído ahí todos estos años. Pero todavía no había sido revelado todo lo que Dios quería hacer con ellos. Ciertamente la marcha por el desierto, los 40 años, fueron para probarlos, para ver qué iban a hacer, para ver si iban a seguir a Dios o iban a seguir en pos de su corazón. Eso lo dijo Dios mismo. Pero hasta hoy no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Gracias a Dios nosotros no estamos en esta situación. Dios no nos habla oscuramente. Dios no nos da su revelación a cuentagotas. Dios no nos habla por parábolas. Dios ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos, nos ha dado su palabra, nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado todo lo que necesitamos para poder entender qué es lo que Él quiere. Dice ahí en Romanos 12:1, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ya está escrita allí, pero compruébala. Compruébala. ¿Cómo la compruebas? Poniendo a prueba a Dios, obedeciendo sus mandamientos y viendo a ver si es cierto que Dios va a cumplir. Obedécelo y ve si no. Pero desobedécelo y ve si no. Dice aquí, seguimos adelante. Y avanzamos en el versículo 9. Dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis, ¿qué dice allí? Por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. El pueblo de Israel pudo haber sido la nación más dominante sobre el mundo por un periodo muy prolongado, pero decidió no obedecer a Dios. En el desierto obedecían, se conformaban, se acostumbraban, hacían las cosas mal, venía el castigo, venía la consecuencia, clamaban a Dios, Él los perdonaba. Otra vez estaban bien, se acostumbraban, se conformaban, pecaban y era un círculo vicioso. Pero esto no cambió estando ellos ya en la tierra prometida. Esto no cambió. Siguieron con ese mismo patrón de conducta. Vinieron los jueces y así anduvieron. Vinieron los reyes y así siguieron. Pasó el tiempo y se quedaron igual. Hubo momentos en los cuales vivían en victoria y con la bendición de Dios, pero hubo lapsos prolongados en los cuales la mano de Dios se había quitado de ellos. Dice aquí, versículo 10, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestra tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales.
todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Para Dios no hay ciudadanos de segunda clase. Para Dios no hay ciudadanos, no hay personas mejores que otras. Dios hizo un pacto con todos. Menciona a los oficiales, a los jefes, a las cabezas de familia, pero también dice Dios, yo este mismo pacto lo hice aún con los niños. Y si no crees que es suficiente, aún con el extranjero, el que es tu siervo, el que saca la leña, el que corta la leña, el que saca el agua. Dios hace este pacto con cada persona. Para Dios no hay ciudadanos de segunda categoría. Para Dios no hay personas más importantes que otras. Gracias a Dios, Él nos ama por igual. Y nos da la oportunidad por igual. Ahora dice aquí, ¿para qué? ¿Por qué Dios está haciendo? Dice aquí, estás hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Versículo 12. Para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Dios le está hablando a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más importante hasta el menos importante. ¿Para qué? Para que entren en el pacto. Versículo 13. Para confirmarte hoy como su pueblo. Y para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho, y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí, hoy con nosotros. Este es un pacto que abarca todos. Este es un buen negocio, el que estaba haciendo Dios para el pueblo de Israel, para confirmarte hoy como su pueblo, para que entres en su pacto, para que tengas la bendición, para que goces de que Él sea tu Dios. Dios está ofreciéndolo todo. Dios está ofreciendo su poder, su cuidado, su amor, su protección. Dios está ofreciendo todo. Y lo único que está pidiendo no son tributos, no son sacrificios, no está pidiendo algo que no pudieran cumplir. Él les está diciendo, lo único que te pido es que pongas por obra lo que te he dicho, que obedezcas. Pero hay un gran impedimento. Y si algún título hay que ponerle a esta predicación, siempre al final me preguntan, el título sería, ¿qué es lo que Dios no perdona? ¿Qué es lo que Dios no perdona? Dice aquí, versículo 16, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por los cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Una pausa. Dios les está diciendo, ustedes vieron las maravillas, vieron lo que pasó en Egipto, vieron los milagros, vieron las plagas, vieron el maná del cielo, vieron el fuego, vieron la nube, vieron la presencia de Dios, vieron el agua de la roca, vieron los 40 años, cómo Dios les protegió y todo esto. Ustedes han sido testigos de lo increíble que es Dios. Y ahora estamos aquí a la puerta de la bendición. ¿Quieres la bendición? Obedece. ¿Quieres la maldición? No obedezcas. Pero la consecuencia es grande. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión. Y Dios les dice aquí, el problema con ustedes es que ustedes conocen lo que este mundo tiene y este mundo ofrece. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. Constantemente el pueblo de Israel, una de las cosas que mayormente hacía era quejarse con Dios. Quejarse con Dios de lo que tenían antes, de donde estaban antes, de la comida. Hubo una ocasión en que se quejaban, ¿verdad? No teníamos allá cebollas y puerros y ajos. Están ahí quejándose por las cebollas, los ajos.
pero se acordaban de las cosas que habían dejado. Ahora, muchos de ellos también eran idólatras. Salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Moisés fue 40 días al monte? Un becerro de oro, un ídolo. ¿De dónde sacaron eso? Dios no les había enseñado eso. El pueblo de Dios tenía prohibido hacer eso. ¿De dónde lo sacaron? De Egipto. De donde habían pasado, de donde habían estado. ¿Por qué Dios durante Levítico y Deuteronomio tiene que dar un montón de leyes y reglas de todo lo que tienen que y no tienen que como pueblo de Dios hacer para agradar a Dios? Porque ellos habían visto y habían convivido y habían adoptado parte de la cultura de los pueblos paganos en los que habían estado. Todo eso lo traían arrastrando. Y Dios les dice, ¿y cómo sabéis dónde hemos estado y lo que hemos visto y las abominaciones y todo esto? Hay un problema. Dios quiere darnos su bendición. Dios quiere que entremos en el pacto. Dios quiere que nosotros formemos parte de lo que Él quiere hacer. Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida y derramar bendición hasta que se sobreabunde. Pero hay un problema. Hay algo que Dios no perdona. Y podríamos pensar, ¿qué será? La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que Dios no perdonará? Hay algo que Dios no perdona. Hermano Michel, ¿de dónde sacó usted esa idea tan retorcida? ¿Con quién se está juntando? Bueno, la semana pasada estuve pasando tiempo con Leví, entonces pueden echarle la culpa a él. Seguimos leyendo. Dice, versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. Fíjese bien lo que dice aquí. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu. Y marque esto, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Versículo 20 dice, no querrá Jehová perdonar. No dice que no puede, porque Dios puede todo. Aquí dice, no querrá Jehová perdonarlo. ¿Qué es aquello que Dios no quiere perdonar? Como ya mencionamos, hay una decisión que tomar entre la bendición y la maldición. Y Dios quiere y pone delante de nosotros, entra a mi pacto, ven a la promesa, ven para que yo te bendiga, ven para que puedas formar parte de esto. Pero hace falta una decisión. El problema es que estamos tan envueltos y tan comprometidos con este mundo que es difícil tomar la decisión que necesitamos tomar. Porque no es que ignoremos, es que no queremos. No queremos dejar aquellas cosas que yo he aprendido y me han gustado y aún practico y no quisiera dejar. No queremos tomar la decisión que implica dejar y separarse de este mundo. No queremos tomar la decisión que implica quedar mal con el mundo para estar bien con Dios. No queremos tomar la decisión que implica obedecerlo a Él y dejar este mundo. Porque ignorarlo, yo creo que la verdad que la mayoría de nosotros no ignora lo que tiene que ser. La mayoría de nosotros no quiere. La mayoría de nosotros no queremos. Y el problema está en nuestro corazón. Dice aquí, otra vez, versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón. ¿Hay aquí algún varón? Híjole, eso sonó medio aguado. Espero que no le vayan a la América. Va, otra vez. ¿Hay aquí algún varón? Ok, y si le va a la América, pues arrepiéntase.
Y ahora sí ya se despertaron. Bueno. Varón o mujer, ¿hay alguna mujer aquí? Les doy permiso de que digan amén. ¿Hay alguna mujer aquí? Bueno, que no les dé permiso, todos díganlo. ¿Sí hay o no hay? Bueno. Pero no fuera en la casa, ¿verdad? Porque... O mujer, o familia, o tribu. En cada uno de los niveles de nuestra sociedad. Cada hombre es responsable. Cada mujer es responsable. Cada familia es responsable. Y aunque ya no funcionamos por tribus, cada sociedad es responsable. Cada iglesia es responsable. Dice aquí, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Ahora, a lo mejor tú piensas, hermano Misael, ¿cómo nos estás hablando de separarnos de Dios? ¿Qué no sabes quiénes somos? ¿Qué no sabes de dónde venimos? ¿Qué no sabes lo que hemos pasado? ¿Qué no sabes cuántos años tengo yo de ser cristiano? Pero, hermanos, el problema es precisamente ese, que a veces tenemos tanto tiempo y a veces consideramos nuestro nivel de espiritualidad en tal altura que no pensamos que nuestro corazón pudiera estar mal con Dios. Que pensamos que ya llegamos a donde teníamos que llegar. Y la verdad es que no es así. La semana pasada hablamos acerca de Pedro y de Judas. Y mire que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y Pedro decía, Señor, yo hago y voy y muero y esto y lo otro y saco la espada y va. Y después, negando al Señor Jesús, el gran Pedro. No es por lo que somos, sino lo que está en nuestro corazón. Vino el profeta Samuel a ungir un nuevo rey y llegó a la casa de Isaí. Y llega y empieza a llamar a los hijos y entra uno y porque está grandote. Y Dios dice no. El segundo porque pues es inteligente. Y Dios dice tampoco. El tercero porque se ve de buen parecer. El siguiente porque es bueno con las armas. No. El otro porque no. Y pasan todos y Dios le dice ninguno de estos. Traen al último, muchachito, jovencito. Tal vez Samuel pensó pero Dios le dijo y le recordó, no se trata de lo que se puede ver, se trata de lo que está en el corazón, porque para Dios el corazón importa, lo que nuestros motivos, nuestras intenciones, lo que nos mueve a nosotros, a Dios le importa. Mire, a Dios no le importa la corbata que traemos. Podríamos no traer corbata y podría estar predicando sin corbata y no pasaría absolutamente nada. Ahora hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible para Dios, ¿verdad? Y es una forma de vestir decente, seria y que denota, ya se acomoda la corbata ya, ¿verdad? Y que denota formalidad. No es porque en la Biblia diga que debe de usar corbata, no dice. No es porque traiga su falda larga hasta los tobillos, ¿verdad? Que le ponen ya el recogedor atrás porque va barriendo ahí, trapeando con la falda. No es eso. Es lo que está aquí. Por eso dice Dios, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. Se aparte de Jehová nuestro Dios. Se aparte para servir a los dioses de esas naciones. Mira, yo te quiero bendecir, pero hay un problema. Tú pasaste, viste lo que las naciones hacen y muchas veces lo que este mundo hace es atractivo. Muchas veces lo que este mundo hace es algo que nos llama y nos jala. El mundo está diseñado para distraernos y para poder captar y cautivar nuestros sentidos, nuestro pensamiento y aún nuestras emociones. El mundo está diseñado para eso. El diablo es experto en crear toda clase de artimañas que hacen que las personas quiten su mirada del cielo y vean todo lo que está allá. El pueblo de Israel se metió en problemas muchas veces por mirar afuera. Y no nada más por mirar, sino por poner en práctica todo lo que ellos veían.
Hay pasajes donde menciona que así como hacían las naciones, también hizo el pueblo de Israel. Y salieron y vieron e imitaron. Hay un problema. Dios quiere la bendición, pero hay un problema. Hay demasiado mundo en nuestro corazón. Hay demasiado de allá afuera en nuestro corazón. Hay demasiado de todo lo que está alejado de Dios en nuestras vidas. Y nos impide, nos estorba y nos aleja completamente de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No puedo tener la bendición de Dios en lo que estoy viendo en mi vida cuando estoy siguiendo a este mundo. Dice aquí los dioses ajenos. Ahorita ya no es una figura, ya no es una estatua, ya no es un mono de piedra o de yeso o de lo que sea. Ahora es un futuro financiero, una carrera escolar, un patrimonio y tantas cosas a la manera de este mundo que nos distraen, que nos quitan el enfoque de lo que tenemos que tener y que afectan nuestro corazón. No sea, dice aquí, que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, que produzca amargura. Vez tras vez, tras vez, tras vez, he podido escuchar gente que dice: hubiera preferido no tomar esa decisión. Hubiera preferido no alejarme de Dios. Hubiera preferido no hacer esto. Hubiera preferido, hubiera, pero todas esas decisiones y todas esas acciones los llevaron a alejarse de Dios porque su corazón no estaba en lo que Dios quería, sino estaba alejado de Él. Y el alejarse de Dios nunca va a traer nada bueno. Siempre va a traer amargura. Siempre alejarse de Dios va a traer amargura. Hay personas, y me ha tocado platicar con algunos, personas que son salvos, vienen a la iglesia, empiezan a congregarse y, hermano Misael, es que antes me iba de parranda, me emborrachaba, me gastaba el dinero y ahí medio hacía alguna tranza y esto y lo otro, y salían las cosas, ahí andaba y pues las cosas se daban. Pero ahora que vengo a la iglesia, tengo problema aquí, tengo problema allá, está difícil esto, está difícil otro, está difícil aquello, está... No, antes de venir a la iglesia, las cosas me salían mejor. Eso es un engaño del diablo, hermanos. Es un engaño del mundo y es un engaño de nuestra carne. Ciertamente seguir a Dios cuesta, sí. Y cuando llevamos toda una vida de ir con el sistema de este mundo y cambiamos nuestra vida completamente para ir en contra del sistema de este mundo, obviamente van a haber problemas y dificultades. Pero es mucho más grande y benéfico en nuestras vidas la bendición de Dios que alinearnos a lo que este mundo quiere. Principal problema aquí, y lo que Dios dice, son los dioses que había en medio de esas naciones. Esos dioses, lo que ponían primero antes de Dios, aquello al que le daban el primer lugar, aquello que los consumía, aquello a lo que le tenían una devoción profunda, aquellas cosas las cuales eran más importantes que todo lo demás. ¿Cuáles son nuestros dioses actualmente? Dios de este mundo. ¿Cuál es su Dios? ¿El dinero? ¿Los placeres? Una vez alguien me preguntó, hermano Misael, una niña me preguntó, ¿usted cree que sería buena idea que yo entrara a un equipo profesional de fútbol femenil? Yo le dije, ¿quieres que sigamos siendo amigos o te digo la verdad? No, a ver, dígame la verdad. Le digo, el fútbol no tiene nada de malo. Que con practiques un deporte no tiene nada de malo. Lo que es peligroso es que eso se convierta en tu Dios y que dejes de venir a la iglesia por entrenar o por partidos o por esto o por lo otro. Pon tú, un domingo sí, un domingo no.
pero que esa actividad te consuma tanto que te aleje de Dios. Ese es el problema. Ahora, el ambiente que hay, el tipo de uniforme que se tiene que usar, las personas con las que te relacionas, no sé si sea lo mejor. Tú piensas. La respuesta como que la niña era buena en el fútbol, ya eso tiene muchos años, ya, unos 10 años yo creo. No es de esta iglesia y usted no lo conoce, ¿ok? No la conoce, ¿ok? ¿Para qué? Está pensando, ¿quién será? ¿Quién será? Pero esta niña me hizo caso. Hizo caso. O sea, yo no le dije, no, no vayas. Yo le expuse las razones y lo que pensaba en cuanto a... Y me hizo caso. Pero tiene una hermanita que estaba en las mismas, pero que ella no tomó la misma decisión. Tomó la decisión contraria, se metió, no sé si todavía sigue siendo futbolista o no, pero con el pasar de los años esa decisión la fue alejando. Ah, el fútbol es malo. No, el fútbol no es malo. Pero se convirtió en un dios. A lo mejor usted no tiene problema con el fútbol. Ni le va, ni le viene, ni lo juega, ni sabe qué es, ¿verdad? Pero ¿cuál es su Dios? El teléfono, los amigos, el trabajo, las actividades. ¿Cuál es nuestro Dios? ¿De dónde sacamos eso? Del mundo. Los estándares que este mundo tiene, las prácticas, todo lo que este mundo hace, es la manera en la que se vive hoy en día, pues también tengo que hacerlo así. Mire, no es mala la manera en que las cosas se hacen, malo es, siempre y cuando no contradigo principios bíblicos, malo es el dejar a Dios por causa de esto. Ese es el problema. Y dice aquí, no sea que haya entre vosotros hombre, mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de nuestro Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses ajenos. Y luego dice más adelante, y sucede versículo 19, que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. A mí esta frase, cuando la estaba estudiando, me... Y sucede que al oír estas palabras de esta maldición, esta persona que está hablando aquí, Dios le advirtió, Dios le dijo, Dios le puso ahí está escrito, y Moisés se lo dijo 1, 2, 3 veces, y ahí está escrito, la maldición te va a alcanzar, y mira, y esto y lo otro, y dice aquí, sucede que al oír las palabras de esta maldición, sabiendo lo que va a pasar, habiendo sido advertido, habiendo sido reprendido, habiendo sido expuesto a lo que puede o no puede pasar, aún así, él se bendiga en su corazón diciendo. Esta persona diga, ¿sabes qué? No hagas caso, no pasa nada. No, hombre, eso no me va a pasar a mí. Mira, yo sé hacer las cosas. Yo sé lo que hay que hacer. Yo puedo. Hombre, eso le pasó a aquel. Hombre, porque él no sabe. Está mal. No puede. Es lento, lo que sea. A mí no me va a pasar. Porque yo soy mejor. Se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. La Biblia nos habla acerca de Nabucodonosor, ahí en el libro de Daniel. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y Nabucodonosor había sido advertido por Dios. Dios le dijo, más te vale que te humilles, si no va a venir sobre ti. Dios le dijo, yo soy el rey, yo soy el que está en cargo, yo soy tú necesitas humillarte. Y vino esto a Nabucodonosor, y Nabucodonosor empezó a cambiar la manera de vivir y tomó decisiones, y por un año vivió de una manera diferente, pero un día se levantó y estando ahí en el terrado de su palacio, viendo la ciudad y todo esto, dijo, ¿no es esta Babilonia la que yo he fundado con la fuerza de mi poder? ¿No soy yo Nabucodonosor? Y empezó se bendijo él mismo, diciendo en su corazón, tendré paz aunque ande en la dureza. Aunque sí, Dios me dijo, escuché lo que él, pero dice la Biblia que vino sobre Nabucodonosor la maldición que Dios le había dado.
Y dice que perdió su entendimiento y empezó a actuar como un animal. Y lo sacaron del palacio y vivió como un animal durante 7 años. Dice que le creció el cabello y que parecía un animal y que las uñas y demás, y que lo tenían ahí como loco y ahí estuvo. Dice Nabucodonosor, hasta que alcé mis ojos al cielo y reconocí que Dios, no yo, Dios. ¿Nabucodonosor tendría que haber pasado por esto? No. ¿Fue advertido? Sí. ¿Qué decisión tomó? Una mala decisión. Se bendijo a él mismo en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Yo puedo, yo sé, yo soy. Nadie me dice, tú quién eres, tú no sabes, yo puedo, yo me las arreglo, yo. Y no fue hasta que Nabucodonosor arregló su corazón que Dios lo sacó de ese estado. Y dice que cuando él reconoció quién era Dios y reconoció que él podía humillar al que anda con soberbia y reconoció que él no podía y que Dios era el rey del universo, dice entonces, me fue devuelta mi cordura y mi reinado y me fue devuelto mi trono y todo otra vez. Y hoy reconozco y bendigo al rey de los cielos, a Jehová, el rey del universo, porque él puede humillar al que anda con soberbia, dice él. Dice aquí, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con embriaguez quite la sed. Luego dice el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo. No querrá Jehová perdonarlo. ¿Qué es aquello que Dios no quiere perdonar? ¿Qué es aquello que Dios no quiere perdonar? Dios perdona todo pecado, siempre y cuando vengamos a Él reconociendo. Pero Dios no quiere, no que no pueda, pero Dios dice, cuando una persona es obstinada en su propio corazón, cuando una persona es necia, cuando una persona se ensoberbece y piensa que puede. A Dios, ¿cómo le da asco eso? Dice aquí, al oír las palabras, aún sabiendo lo que viene por maldición, se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Yo no sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha sucedido esto, pero yo creo que todos hemos sido necios en alguna ocasión. Sabes que no lo debes de hacer, sabes por qué no lo debes de hacer, sabes qué va a pasar si lo haces, ya fuiste advertido y aún así lo hacemos. Pensando, a mí no me cachan, a mí no me pasa, no, a mí no me van a agarrar, a mí no me va a suceder, a mí no me va, yo puedo, yo voy a salir, yo voy a hacer, yo esto, yo lo otro, la dureza de su corazón. ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde lo aprendimos? ¿Dónde lo vimos? En este mundo en el que vivimos. ¿No lo sacamos de la Biblia? Lo sacamos de la gente con la que nos juntamos, de los lugares a donde vamos, de la información que adquirimos. Ahora, no podemos evitar relacionarnos con las personas. Vivimos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, Dios espera de nosotros que actuemos de una manera diferente al haberlo conocido a Él como nuestro Salvador. Dios no quiere perdonar al obstinado. Dios no quiere perdonar al necio. Dios no quiere perdonar a aquel que se ha ensoberbecido. Dios no quiere, es más, Dios en Proverbios dice que aquellos que se alejan de Dios y que son obstinados y que son sabios en su propia opinión, dice Dios que Él se burlará cuando venga la maldición y que no los va a ayudar. A menos que haya arrepentimiento. Ahora, ¿tiene que pasar eso en nuestras vidas para que nosotros entendamos? Acompáñame a Hebreos 3:12, por favor. Hebreos 3:12.
Dice aquí en Hebreos 3:12, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Apartarse del Dios vivo. Un corazón que dice, no, yo no creo. No, lo que dice la Biblia no es cierto. Lo que predican los pastores, no creo. Lo que dice Dios, nah. No sea que haya en alguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Ahí mismo en Hebreos 12:15. 12:15, un poquito más adelante. Dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estamos aquí en la iglesia. Domingo en la mañana, ¿verdad? Usted está en la iglesia. Usted tomó una buena decisión al venir a la iglesia. Gracias a Dios está aquí, no está en una primera comunión, o está en un bautizo, o está en una boda, o está en una borrachera, o está tirado en la calle, o está en la iglesia, gracias a Dios. O no está simplemente ahí en su casa sin hacer nada, está aquí en la iglesia. Ya tomó una buena decisión. Pero de ahí a que yo haga las cosas bien, todavía hay camino. Venir a la iglesia por sí solo no hace nada en nosotros, porque podemos estar sentados aquí, a fuerza. ¿Quién viene a fuerza? Por ahí vi una mano que le iban a levantar. Mi esposo. Nadie está aquí a fuerza, conste. Ustedes dijeron, yo pregunté, nadie dijo. Entonces todos están aquí voluntariamente. ¿El estar aquí sentado cambia algo? Puedes estar aquí sentado, aún voluntariamente, pero no poner mucha atención. Estoy pensando, Chicharito voló el penal, todavía no lo supero. Amén. O sea, no has dicho amén en toda la predicación y dices amén en eso. Y estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en la tarea que tengo, estoy pensando en la deuda esta, estoy pensando que después vamos a ir a comer con mi suegra, estoy pensando que, bueno. Y no estoy poniendo atención. Estoy en la iglesia, pero en realidad no estoy poniendo atención. ¿Me está haciendo de edificación estar aquí? No. Puedo estar voluntariamente, puedo estar escuchando, pero aún así, pongamos que vino voluntariamente, está aquí sentado poniendo atención y a pesar del predicador que tiene hoy, usted está tratando de ver a ver qué es lo que Dios me quiere decir y está poniendo atención y lo está recibiendo y está entendiendo, debo de obedecer, el mundo es malo, y todavía con eso falta que salgamos de aquí y lo pongamos en práctica. ¿Cuántas veces ponemos en práctica lo que se nos enseña? ¿Cuántas veces? La semana pasada la enseñanza principal fue la obediencia. ¿Usted lo puso en práctica esta semana? ¿Usted obedeció? ¿Obedeció a Dios? Todavía con la intención, sí quiero, pero no lo hago. Nosotros tenemos muchos motivos por los cuales pudiéramos tener un corazón alejado de Dios. Todos aquí podríamos levantar la mano y decir, ¿sabe qué, hermano Misael? Pues lo que usted dice está bien, pero es que a mí me pasó esto. Y es que yo vi esto. Y es que yo escuché esto. Y es que a mí me hicieron esto. Y es que así y asá y esto y lo otro. Y usted puede darme un montón de razones por las cuales justificadamente quisiéramos no hacer lo que dice la Biblia. Y humanamente hablando, yo podría darle la razón. Sin embargo, el que nos está hablando es Dios. Dios dice, ten cuidado que no haya una raíz de amargura. Dice ahí en el versículo 18, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ahí en Hebreos vimos, no sea que haya una raíz, que haya algo que todavía está allí.
Cuando no cortamos de raíz, vuelve a salir. El pueblo de Israel tenía cosas que no había cortado de raíz. Y la idolatría era una de ellas. Por eso constantemente volvía a nacer, volvía a salir. Fue su problema principal, uno de sus problemas principales. ¿Qué raíces hay en nuestro corazón? Esa raíz es la que me lleva a pensar, no, pero es que yo no quiero por esto, por lo otro, no, es que yo puedo porque soy esto. Esas raíces, esas cositas que dejamos ahí vivas en nuestros corazones, son las que nos llevan a tomar malas decisiones. Mira, todas esas raíces salen de nuestro corazón porque hemos dejado que entren. Otra vez, y regreso a lo mismo, y esta es parte de con lo que voy a terminar, y ya voy terminando. Todas esas raíces vienen de todo lo que nosotros hemos visto en el mundo, todo lo que nosotros hemos practicado, las maneras, las formas en las que hemos vivido, cómo hemos sido afectados, todo lo que hemos pasado. Y esas raíces están allí. Sí, fui salvo, tengo a Cristo en mi corazón, estoy viniendo a la iglesia, escucho la predicación, ahí medio intento hacer las cosas, pero todavía está eso ahí. Todavía no puedo confiar completamente lo que me están diciendo, porque tengo ahí algo. Todavía tengo una decepción, todavía tengo un rencor, todavía tengo una amargura, todavía tengo un enojo, todavía tengo algo. Y ahí está, es chiquito, a veces no me acuerdo, pero luego me acuerdo. Y esas raíces nos afectan. Dice aquí, un corazón que se aparte de Jehová nuestro Dios. Lo que nos tira, lo que nos afecta, lo que nos lastima, no son las grandes cosas. Lo chiquito, lo que está allí, lo que no quitamos, lo que dejamos. Bueno, esas raíces. Ahora, este es lo que Dios no quiere perdonar. Un corazón con raíces incorrectas, un corazón con soberbia, un corazón que se aleja. Ahora, entiendo que en el mundo esté esto, y entiendo que la gente inconversa sea normal, pero con los hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Con los hijos de Dios. Que un hijo de Dios no tenga un corazón para Dios, no es normal. Que un hijo no tenga un corazón para su padre o su madre, no es normal. Tuvo que haber sucedido algo. Ahora entendemos, Dios no falla. Gracias a Dios. Él no nos queda mal. Entonces no es que Dios haya hecho mal las cosas. Quiere decir que yo no tengo un corazón correcto para Él. 4 cosas, rápidamente. ¿Qué causa que un corazón se aleje de Dios? Número 1, ignorancia. Vamos a Oseas 4:6, por favor. Ignorancia, Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice, acá está, 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué un corazón se aleja de Dios? Por falta de conocimiento. Conocimiento de que no es de las matemáticas, no es de la ciencia, no es de las leyes. Falta de conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas hemos enfrentado y tomamos una mala decisión porque no sabíamos qué era lo que la Biblia decía? Ahora usted me puede preguntar, hermano Misael, ¿en serio hay respuesta en la Biblia para todas las cosas que suceden en la Biblia? Sí. Si bien tal vez no hay un versículo que diga no fumarás, o hay un versículo que diga no irás al antro, sí hay principios bíblicos que me enseñan el tipo de decisiones que Dios quiere que yo tome.
Y sí, hay respuesta de parte de Dios en la Biblia para cada una de las situaciones en nuestra vida, pero lo desconocemos, lo ignoramos y por causa de esa ignorancia mi corazón se aleja. Por causa de esa ignorancia no sé qué decisión tomar y a veces involuntariamente nos alejamos de Dios por el hecho de no saber. Si yo quiero abrir el motor de un carro y ver cómo funciona y a ver qué hace por dentro y me agarro a quitar tuercas y tornillos y ya lo desarmé y ahora bueno, ya lo voy a armar. Lo más seguro es que no quede. Y si lo logro cerrar, tal vez no funcione. Porque no sé. Tan sencillo como eso. Alguien ya lo hizo, entonces. Sí. No me contaron, no me dijeron, nada más le atiné. Cuando desconozco del tema, cuando no estoy informado, es difícil que tome una decisión correcta. La ignorancia de la palabra de Dios me puede llevar a que mi corazón se aleje, porque no conozco lo que la Biblia dice. Y si tan solamente me adentrara y buscara y estudiara, me daría cuenta de que sí, Dios tiene respuesta para cada pregunta de mi vida y Dios me puede dar luz acerca de lo que tengo que hacer y decidir. Si tal vez no está escrito textualmente, los principios ahí están para guiarme y Dios puede ayudarme, pero la ignorancia causa que mi corazón se aleje de Él. Vamos a Isaías 42:24. Isaías 42:24. Isaías 42:24. Dice aquí. 24. Dice. ¿Dónde estoy? 42:24. Y lo apunté mal. Déjame ver si no era 24:42. Parece que lo apunté mal. No, discúlpeme, lo apunté mal. Vamos a ir a Efesios 5:1, por favor. Efesios 5:1. Efesios 5:1. Dice aquí. Efesios 5:1-6. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué aleja mi corazón de Dios? Dijimos, número 1, ignorancia. Número 2, participar en las cosas de este mundo. Participar en las cosas de este mundo. Entonces, hermano Misael, ¿quiere decir que no vaya a la escuela porque es del mundo? No, no estoy diciendo eso. Quiere decir que no vaya al trabajo, ¿verdad? Voy a renunciar a mi trabajo porque hermano Misael dijo. No, no estoy hablando de eso. Aquí claramente nos está diciendo las obras de este mundo, las obras de la carne. Nos está diciendo varios ejemplos de lo que no debemos de hacer. Luego dice ahí, porque sabéis esto, que ningún fornicario, etcétera, 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 que es idólatra, tiene herencia en el reino. Luego dice en el versículo 6, por estas cosas viene la ira de Dios a los hijos de desobediencia. El mundo es juzgado por todos estos pecados y más. El problema es cuando el Hijo de Dios también los practica. Ahora, si me relaciono con cierto grupo de personas que su manera de vivir está fundamentada en todas estas prácticas incorrectas,
voy a terminar practicando lo que estas personas practican. Dirían los abuelitos que el que se junta con lobos, aullar aprende. Pero no porque usted se lo sepa, es abuelito, ¿verdad? Nomás para qué. Cuando yo me junto con cierto grupo de personas, voy a terminar practicando lo que estas personas hacen. Es normal. No, yo voy a ser diferente y a pesar de que yo me junte con ellos, yo voy a demostrarles lo que es ser un cristiano. Se escucha bonito y se oye bien, pero en la práctica no es lo más recomendable. Ahora, si yo voy y les predico y les digo y los invito y esto y lo otro, está bien. Pero si yo voy para hacer lo que ellos hacen, para que luego ellos hagan lo que yo hago, no va a funcionar. Por eso es que hay que ser cuidadosos en el trabajo, en las escuelas, con los familiares inconversos, no porque no los ame, sino porque las cosas que la gente del mundo hace van a terminar jalándonos, porque son atractivos, porque es divertido, porque es esto, porque es lo otro, porque a mí me gusta, porque yo quiero hacerlo. Pero dice Dios que todas estas cosas provocan la ira de Dios. ¿Qué tiene de malo para el mundo que ande una muchacha o un muchacho con un novio, con una novia y uno y otro y otro y otro? ¿Tiene algún problema? No. Mientras te cuides. ¿Qué problema es que una pareja diga, ¿sabes qué? Ya no queremos estar juntos, ya no me caíste bien, ya no estoy de acuerdo con lo que tienes, ha sido tanto el tiempo que he sufrido al lado tuyo estos últimos 2 meses que nos casamos. Y parece chiste, pero el mundo así vive hoy. Y ya nos divorciamos. Y bien fácil. Divorcio express, el divorcio incausado. Vas, pagas tus 5,724 pesos. No me pregunte por qué esta es la cifra. Son como 5,000, no sé exactamente cuánto. Nadie va a empezar a contar dinero. Me faltan. Y vas y te divorcias y ya. Y el mundo lo hace y celebran. Fiesta de divorcio y van y hacen su celebración y esto. Me divorcié. Uy, sí. Y el mundo, qué bien que te libraste de esa escoria que tenías arrastrando, que traías arrastrando. Y el mundo así lo hace. Y tantas otras cosas que puedo mencionar. Pero si estamos nosotros constantemente en convivencia y practicando las cosas que este mundo hace, vamos a terminar haciéndolas nosotros también. ¿Qué aleja nuestro corazón de Dios? Número 1, la ignorancia. Número 2, participar en las cosas de este mundo. El número 3, Gálatas 6:8. Está ahí atrás de Efesios, Gálatas 6:8. Dice ahí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Filipenses 2:12. Un poquito adelante. Dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación, dice allí. Dice en el 8 acá, el que siembra de su carne, el que siembra del espíritu. ¿Qué aleja de mi corazón de Dios? Falta de disciplina espiritual. Falta de disciplina espiritual. El no leer mi Biblia, el no orar, el no venir a la iglesia, el no esforzarme, el no aprender versículos de memoria. Toda esa falta de disciplina espiritual aleja mi corazón de Dios. En la medida en la que yo llene mi corazón con la palabra de Dios y con Dios, las cosas de este mundo van a ir saliendo. Y cada vez menos me van a llamar la atención, porque sí llaman la atención. Pero en la medida en la que yo llene mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis sentimientos, todo mi ser con la palabra de Dios a través de la disciplina espiritual, en esa medida voy a ir dejando este mundo. Ir dejando todas esas prácticas. Estoy acostumbrado, me gustan, las quiero, a veces hasta es como una droga, necesito hacerlo porque
Es lo único que me llena. Claro, entiendo, es lo único que te llena, porque no has dejado que su palabra te llene. Falta de disciplina espiritual me aleja de Dios. ¿Cómo voy a querer estar cerca de Dios si no leo su palabra, si no paso tiempo con Él, si no vengo a nutrirme en la iglesia, escuchar predicación, si no tengo los versículos en la mente, si tengo el comercial de la radio, ¿verdad? De la película, la frase, si tengo esto, traigo el meme ahí en la cabeza, pero el versículo, ¿cómo quiero que mi corazón esté bien agarrado y anclado en Dios si no lo conozco y no hago nada por estar cerca de Él? Número 1, ¿qué aleja mi corazón de Dios? Ignorancia. Número 2, participar en las cosas de este mundo. Número 3, falta de disciplina. Y número 4, terminamos aquí. Números 15:30, por favor. Números 15:30. Si no lo encuentra, nada más abra la Biblia en cualquier lado y ponga cara de inteligente. Números 15:30, dice allí. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. ¿Qué aleja mi corazón de Dios? La soberbia. Salmo 10. Salmo 10. Hermano Misael, usted dijo que iba a terminar con ese. Es como un tráiler, cuando frena le toma tiempo detenerse. Entonces, Salmo 10, versículo 4, dice allí. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tienes muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. El 7 también, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y si seguimos leyendo, nos habla ahí acerca de los malvados en general, todo este salmo. Esto describe perfectamente todo lo que ya mencionamos. Corazón con soberbia, un corazón con ignorancia, un corazón con práctica constante de lo que este mundo ofrece, un corazón que se bendice a sí mismo y dice, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Dios lo va a juzgar. No querrá Dios perdonar. Dios no quiere perdonar a una persona que anda con soberbia. Dios no quiere perdonar a una persona que anda con altivez de corazón. Dios no quiere perdonar a una persona que dice, no te necesito. Yo puedo. Y no es que Dios no pueda, pero Él dice, no, mientras estés así, no te quiero perdonar. Usted diría, hermano Misael, eso suena muy grave. Lo es. Qué tremendo es pensar que estoy peleado con Dios. Dice la Biblia que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No nos conviene estar mal con Dios. Pero ciertamente estamos mal con Dios cuando en mi corazón yo le digo a Él, no te necesito. Yo puedo. Mi corazón se aleja de Dios cuando yo no paso tiempo en su palabra, cuando yo no lo conozco, a pesar de que ya lo recibí en mi corazón. Mi corazón se aleja de Él cuando yo tengo soberbia. Mi corazón se aleja de Él cuando yo
Debemos de cuidar nuestro corazón. Debemos de examinarnos y ver si todavía hay raíces que me están alejando de Él, si todavía hay prácticas de este mundo que estoy yo constantemente haciendo y que me están jalando y alejando de Él, o si es tan sencillo como pensar, estoy dependiendo de mí mismo. Estoy dependiendo de mí mismo. La maldición, dice la Biblia, nos alcanzará. Está delante de nosotros. ¿Qué escoges? Dios quiere que entres al pacto, Dios quiere la bendición, Dios quiere algo especial para tu vida, Dios quiere cambiar lo que hemos venido viviendo, Dios quiere hacer algo nuevo, Dios quiere tomarte en su mano, Dios quiere usarte, pero nuestro corazón se sigue alejando mientras no tomemos una decisión. Estoy bien, no pasa nada. Yo puedo. No sé, pero yo voy a seguir adelante. Y mientras sigamos así, no va a haber perdón. A menos que vengamos a Dios con un corazón arrepentido. Vamos a orar, ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie hablando, nadie viendo, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, danos de tu gracia, Señor, por favor, obra a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y que podamos nosotros, Señor, tener un corazón correcto delante de ti. Por favor, Señor, danos de tu gracia y permítenos examinar nuestro corazón. Por favor, Señor, no nos permitas quedarnos igual. Ruego, Padre, que todos aquí tomemos una decisión. Así con ojos cerrados, por favor, nadie hablando, nadie viendo. La palabra de Dios es clara. Hay motivos claros por los cuales nuestro corazón se aleja de Él. Ignorancia, participar en las cosas de este mundo, falta de disciplina, soberbia. Y si nosotros no tomamos una decisión y ponemos un alto ante esta forma de vida, nos vamos a alejar de Dios. Él no quiere